Bueno, retomo entonces, ahí está grabando. Lo que les decía es, en el texto de Pardo se aborda la siguiente cuestión. Se abordan las características de la ciencia en el periodo antiguo, las características de la ciencia en el periodo medieval, las características de la ciencia en el periodo moderno y las características de la ciencia en el periodo posmoderno, ¿sí? Dentro de esas características, Pardo marca algunas rupturas históricas que se dan en paralelo a las rupturas que se producen en la forma de abordar la ciencia, ¿sí? Eso es lo que está en el texto de Pardo. Ahora, en el texto de Piovani Marradi, se parte de una introducción en la cual se desarrollan las características de la modernidad, ¿sí? Se desarrollan las características de la modernidad, pero se parte de la modernidad. Y luego, ¿qué hacen en el capítulo 2 los autores? Desarrollan un debate referido a la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En particular, se desarrolla la pregunta en el marco de la modernidad, no del periodo antiguo, ni del periodo medieval, ni del periodo ni del periodo antiguo ni del periodo medieval, sino en el marco del periodo moderno y posmoderno, se desarrolla la controversia, en este texto de Piovani Marradi y otros, se desarrolla la controversia acerca de si las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales. Esto en el marco de la modernidad y de la posmodernidad, ¿sí? Ahora, ¿qué dos grandes ramas de pensamiento se plantean en relación con este debate? Una de las ramas de pensamiento, que es el positivismo, sostiene que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales. Y otra vertiente es crítica al positivismo, y dentro de las vertientes críticas tenemos las distintos abordajes teóricos que presento a continuación, que son estos que están en la filmina número 14, ¿sí? Donde se ve que las críticas al positivismo en ciencias sociales son la hermenéutica, el debate explicación versus comprensión, el constructivismo plantea una crítica al positivismo en el marco de las ciencias sociales, la Escuela de Chicago y la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Estos abordajes teóricos plantean alternativas a la forma de abordar y de pensar la ciencia del positivismo, ¿sí? Entonces, lo que les quiero plantear con esto es que el texto de Pardo permite tener una comprensión muy general de las diferencias entre el periodo antiguo, el periodo medio, la Edad Media, la Edad Moderna y la posmodernidad. Mientras que el texto de Piovani Marradi, en el marco de la modernidad y de la posmodernidad, desarrolla un debate específico referido a la controversia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, donde estos autores, partiendo de un análisis de las características propias del conocimiento científico en el marco de las ciencias naturales, se preguntan y plantean si las ciencias sociales deben tomar como modelo a las ciencias naturales o no. Aquella teoría que plantea que las ciencias sociales deben tomar como modelo a las ciencias naturales es el positivismo. Todas las demás son teorías alternativas críticas del positivismo, ¿sí? Ahora, a su vez, dentro del positivismo tenemos un debate al interior del positivismo, pero con una base común, por eso los incluye dentro de los positivistas, ¿sí? Ahora, esto se los marco para que puedan entender la estructura del desarrollo y para que puedan ubicar qué textos leer para poder responder las 3 guías de preguntas, ¿sí? No se usa cualquier texto para responder las guías de preguntas. En algunos casos tienen que trabajar con Pardo y en algunos casos tienen que trabajar más con Piovani, Marradi y Argenti, ¿sí? Sí, profe. Dicho esto, volvemos a la pregunta que había hecho Nicole. Vos habías planteado una pregunta, fíjate en el marco que la planteaste. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me la recordás?
Sí, decía exponer el concepto de comprensión desarrollado por Weber, en oposición al concepto de explicación. ¿Dónde estamos parados ahí? Ahora podemos ubicar mejor cuando yo hago esta pregunta, en la idea de preguntas, ¿dónde estamos parados? ¿En la modernidad, en la posmodernidad, en el periodo antiguo o en el periodo medieval? La En el modernidad. periodo posmoderno. En el periodo moderno y en el periodo posmoderno. ¿En qué marco? ¿En un abordaje teórico propio del positivismo o que hace una crítica al positivismo? Crítica. Crítica al Crítica. positivismo, crítica al positivismo. Ahora, fíjense que ya contextualizamos el debate explicación versus comprensión de Weber. Se dan cuenta que cambió la forma de verlo. Antes veíamos, digamos, podríamos decir así, antes de que yo les diga esto, en cuál es la controversia que se está planteando, para ustedes el debate explicación versus comprensión o el planteo de Weber era un planteo más entre otros. ¿Sí? Ahora, a la luz de lo que acabo de decir, en realidad ahora sabemos que el debate explicación versus comprensión, que el concepto de comprensión abordado por Weber se encuadra dentro de las críticas al positivismo en el marco de las ciencias sociales. ¿Me siguen? Sí, Sí, sí. Y entonces que los positivistas serían Popper, Q, Lakatos. Exactamente, sí, exactamente. Los positivistas son Popper, Kuhn, Lakatos. Los mencionados por Piovani, Marredi y Argenti son esos tres. ¿Sí? Y luego, las críticas al positivismo se abordan desde estas vertientes teóricas que están puestas en esta filmina. ¿Sí? Por lo tanto, antes de comprender el concepto de comprensión desarrollado por Weber, convendría, tal vez, pensar que en realidad el concepto de comprensión es una crítica al positivismo. Pero para poder entender esta crítica, por ahí sería conveniente primero ver qué dice el positivismo. Si el concepto de comprensión es una crítica al positivismo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero es precisamente trabajar con el concepto de los conceptos desarrollados por el positivismo. ¿Sí? Acá yo tengo una filmina que, bueno, la clase que viene lo vamos a desarrollar de cero, pero en esta filmina se presenta como eje de trabajo el debate intrapositivista en ciencias sociales. ¿Sí? Vamos a ver qué significa ser un positivista y qué implica el debate intrapositivista. ¿Sí? sí. No sé si respondí a tu pregunta, lo que quise hacer, Nicole, era simplemente contextualizar esa pregunta. No sé si te la respondí, porque en realidad para responderla se necesita trabajar un poco más, para poder responderla dignamente, diríamos, ¿no? O sea, obviamente que uno Sí. puede agarrar el texto de Argenti y decir, a ver qué dice Weber sobre el concepto de comprensión y plasmarlo. Pero fíjense que en realidad, para poder dimensionar y la importancia de este concepto, a veces es necesario contraponerlo a otros conceptos, ¿sí? Para poder entender las diferencias con respecto a otros autores y a otras vertientes teóricas. Yo siempre recuerdo esto, lo he hecho varias veces en las clases, de que este dicho que plantea algún autor que dice: el que conoce un solo país no conoce ningún país. Bueno, acá podríamos, siguiendo esa metáfora, podríamos decir, el que conoce una sola vertiente de pensamiento en realidad no conoce ninguna, porque todas las vertientes de pensamiento teórico sobre el concepto de ciencia, eh, todas estas vertientes, eh, cuando uno las comprende en su totalidad, puede entender mejor una de ellas. ¿Por qué? Porque se contrapone a las demás y se pueden apreciar mejor las diferencias entre una teoría científica y otra. Si yo conozco una sola teoría científica, en realidad no conozco ninguna, porque esa teoría científica que creo que conozco se comprende mejor si la comparo con otras. ¿Sí? Claro.
Sí, si lo vamos a ver más tarde no hay problema. Eso sí. Sí, lo que No hay- les recomiendo, porque esto es importante, porque en realidad lo más simple es esperar a que llegue la clase, y entonces, una vez que llega la clase, ustedes retoman, abordan el concepto que yo les doy. Pero la verdad es que es mucho más fructífero que ustedes se esfuercen por entender a los autores. ¿Se entiende? O sea, que no es que digan, bueno, listo, como esto no lo vimos y lo vamos a ver la clase que viene, no me preocupa porque no, espero a que venga la clase que viene para entenderlo. Y tal vez les ayude a entender la clase, pero es mejor si ustedes se enfrentan con el texto porque van a encontrar muchos problemas que después está bueno que los planteen en clase para poder enriquecer el desarrollo que yo haga. Entonces es interesante que ustedes puedan leer el texto antes y digan, bueno, esto que está diciendo no lo entiendo. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice comprensión? ¿A qué se refiere el concepto de comprensión? ¿Acaso significa lo que suele significar en el lenguaje corriente de poder entender algo? Bueno, eso no significa el concepto de comprensión en el marco en el cual lo estamos analizando. Significa otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, por ahí es una pregunta válida que ustedes se pueden hacer. ¿Qué es comprender en el texto? Porque no es lo mismo que comprender. Si ustedes leen la palabra comprensión de manera literal y le dan la definición que se le suele dar al concepto de comprensión o a la definición de comprensión en el marco de las relaciones habituales, donde comprender significa entender, bueno, no es eso lo que significa la comprensión en el contexto del texto que estamos analizando. Significa otra cosa, es un término técnico. ¿Sí? Entonces, tal vez ustedes se podrían preguntar, leyendo el texto, che, pero pará, ¿qué significa comprensión acá? ¿Sí? Y no van a resolver la respuesta solos. Yo les voy a ayudar, pero es importante que ustedes se puedan hacer la pregunta, porque si no hay preguntas, tampoco hay respuestas. Claro, porque leí el párrafo que tenía Weber y decía que utilizó la comprensión para interpretar la acción social, decía. Sí, exacto. Bueno, Puede ser. fíjate que, exacto, es un término que se supone que el autor dice que utiliza para poder comprender mejor la vida social. Bueno, eso es ya una diferencia con respecto a la definición que solemos usar para hablar en el lenguaje de la vida corriente. O sea, está diciendo que la comprensión no es simplemente entender algo, sino que es un concepto que sirve para poder dilucidar mejor la naturaleza de la vida social, de la realidad social. Habría que ver en qué sentido a continuación, ¿no? Pero fíjense que está Sí, marcando está utilizando el término en un sentido muy específico. No es que está, digamos, identificando el término con una, digamos, con la noción corriente que tenemos de comprensión. ¿Sí? Eso es importante diferenciarlo, porque así pasa mucho, o sea, esto pasa mucho con muchos conceptos. Por ejemplo, en el caso de Kant, si ustedes se ponen a leer el texto de La crítica a la razón pura, se van a encontrar con conceptos tales como, por ejemplo, lógica trascendental, estética trascendental, dialéctica trascendental, y uno dice, ¿qué significa eso? Bueno, tiene que descubrir su significado en el contexto de la teoría que el autor está desarrollando. No significa cualquier cosa lógica trascendental. Bueno, de la misma manera, acá comprensión no significa entender, significa otra cosa. Y lo importante es que ustedes puedan darse cuenta y reconocer que el autor, cuando utiliza el concepto de comprensión, no se está refiriendo a la definición corriente de comprensión que uno puede encontrar en el diccionario, sino que se refiere a un concepto técnico específico del universo teórico que está desarrollando el autor. Así que es importante que lean, a pesar de que no entiendan. Al contrario, no entender lo que se está leyendo abre la puerta para hacerse preguntas. Y esas preguntas quiero que las traigan acá, así podemos enriquecer el desarrollo. Si no, yo hago un monólogo, ¿se entiende? Entonces vengan y discútanme.
profesora, acá no entendí esto, acá por qué dice una cosa por un lado, después dice otra cosa por el otro, pero al final quién tiene razón. Todas estas preguntas me parece importante que ustedes las hagan para que ustedes puedan avanzar. Pues yo los textos los leo todos los cuatrimestres, los trabajo. Entonces es importante que ustedes, que se enfrentan al texto por primera vez, lo puedan trabajar ustedes. Por más que no entiendan todo. No importa si no entienden todo, y no tienen por qué entender todo, porque es el primer abordaje que están haciendo. ¿O acaso ustedes piensan que yo entendí todo la primera vez que leí el texto? No, no me pasó eso, al contrario. Era estudiante como ustedes. Había un montón de cosas que no entendía. ¿Y cómo hice para entenderlas? Bueno, me senté a leer y dije, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo, y quiero saber por qué el autor está diciendo esto y cómo se relaciona con tal otra cuestión que está planteando. Y cómo se diferencia lo que plantea Weber, de lo que plantea Popper, de lo que plantea Lakatos, de lo que plantea Kuhn, por ejemplo. Eso es lograr trabajar desde el punto de vista académico, en eso consiste. Entonces es importante que ustedes puedan hacer este ejercicio de lectura previa a las clases, por más que no entiendan, ¿sí? Por más que no entiendan todo, algo van a entender, siempre algo van a entender cuando leen un texto, aunque sea mínimo, aunque lo entiendan mal, pero después lo van a poder rectificar. Ahora, para poder rectificar, primero tienen que equivocarse, ¿no? Si no, no van a rectificar nunca. Entonces, es importante trabajar aunque las cosas no salgan del todo bien o no se comprendan del todo bien. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, cuando se dice periodizar a los autores posmodernos, Sí, ¿se refiere al año y a lo de qué habla? sí, yo apuntaría más a lo siguiente, porque uno dice, bueno, periodicemos a los autores posmodernos, por ejemplo. En realidad les pido que periodicen a todos los periodos, ¿no? Que periodicen todos los periodos y los autores. Ahora, yo les podría decir, bueno, desarrollen, por ejemplo, Marx, ¿a qué periodo corresponde? Por ejemplo. ¿A qué siglo? ¿En qué siglo escribe? No es que a mí me El interese moderno. en la modernidad exactamente, pero a mí no me interesa saber en qué año nació y en qué año murió. Lo que me interesa es que ustedes, porque eso está en internet, lo buscan y ya está. Y en realidad también lo que les voy a pedir también está en internet, pero lo que quiero decir es, lo importante de ese autor es lo que escribió. Lo estamos abordando desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, tal vez periodizar significa poder identificar el momento histórico en el que escribe, ¿no? Por ejemplo, el texto del Capital de Marx fue escrito en el año 1867, primera publicación, ¿sí? 1867, siglo XIX. Bueno, esa es la obra más importante de Marx. Con lo cual, siendo que esa es la obra más importante de Marx, podríamos decir que este autor es un autor del período moderno del siglo XIX. Ahora, ¿cuándo nació y cuándo murió? No sé si es tan importante, no digo que no sea un dato a tener en cuenta, pero lo que me importa es que contextualicen a los autores en el marco histórico que corresponda, refiriéndose a las obras fundamentales, sobre todo, ¿sí? No tanto a cuándo nacieron y cuándo murieron, sino cuándo escriben las obras más importantes, por ejemplo, ¿sí? Porque en realidad nosotros estamos haciendo un abordaje de la ciencia, por lo tanto nos interesa el autor, más que cuando nació y cuando murió, nos interesa más, bueno, cuáles son los principales textos que escribieron y en qué momento, en qué año los escribieron y por lo tanto, en qué siglo escriben y por lo tanto, en qué periodo histórico dentro de las categorizaciones que realiza Pardo estos autores escriben, ¿sí? Por ejemplo, si les digo Aristóteles, ¿Aristóteles es un autor de qué periodo? Premoderno. ¿Cómo? Premoderno y dentro del premoderno antiguo. Exactamente.
Exactamente. Eso es lo que quiero que identifiquen. Bueno, Platón, las principales obras, bueno, están escritas en el siglo IV a.C. Ahora, ¿cuándo nació y cuándo murió Platón? La verdad no me acuerdo yo, pero sí sé que es un autor que escribió en el siglo IV a.C., ¿sí? Marx, ¿cuándo nació y cuándo murió? La verdad que tampoco me acuerdo, pero sé que escribió El Capital, que es la obra, digamos, una de las obras al menos más importantes de madurez del autor. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digo que me parece importante que periodizan a los autores. Del periodo moderno, ¿me pueden mencionar autores de ese periodo que hayan escrito libros o teorías, que hayan desarrollado teorías en el periodo moderno? Sí, me van a poder decir un montón. Bueno, quiero que ubiquen algunos y las obras más importantes y el periodo o la fecha de esas obras más importantes. ¿Se entiende la idea que estoy planteando? Es decir, que ustedes puedan, yo les diga, bueno, a ver, el Locke es un autor de qué periodo. Medieval, ¿no era? Moderno. Moderno. ¿Se dan cuenta que lo importante es decir, bueno, este es un autor moderno, no es un autor del periodo medieval? ¿Sí? Y así con el resto de los autores. Kant, por ejemplo, ¿a qué periodo corresponde? Moderno. Moderno, exactamente. Y dentro de la modernidad, ¿se acuerdan a qué movimiento filosófico o qué movimiento cultural? Al empirismo, ¿no era? No, Ilustración. a la ilustración, exactamente. Exactamente. Entonces, lo que me interesa es que ustedes ubiquen autores, obras principales y cuándo se escriben esas obras principales. Ese es un indicador del periodo histórico en el que se encuadra ese autor. Como Marx escribió El Capital, la primera publicación se da en 1867, podemos decir que es un autor del siglo XIX que desarrolla su teoría en el marco del periodo moderno. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo les hablo de Popper, ¿en qué periodo se ubica Popper? En el postmoderno. Y digamos que es un autor que escribe en la década del 30, pero si bien escribe en la década del 30, y de acuerdo con la categorización que hace Pardo, correspondería esa primera mitad del siglo XX a la modernidad, sus pensamientos y sus planteamientos se condicen mejor con el periodo posmoderno, porque él va a plantear, por ejemplo, que no se puede alcanzar la verdad. Y eso es un concepto y una manera de abordar la ciencia típicamente posmoderna, donde se plantea que se caen los ideales de la modernidad y que no es tan claro que se pueda alcanzar la verdad. Bueno, Popper va a ser uno de los autores que cuestione la posibilidad de alcanzar la verdad. Entonces podríamos decir que si bien escribió en la década del 30, es un autor que lo podemos identificar conceptualmente más con el periodo posmoderno que con el periodo moderno. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. Durkheim. ¿Qué dijiste, profe? No se escuchó. ¿Podría repetir, profe? Durkheim, Periodo moderno. periodo moderno. El autor está desarrollado en el texto de Piovani Marradi y Argenti, ¿sí? Y pertenece al periodo moderno. Dentro del periodo moderno se encuadra la discusión del debate intrapositivista, porque Durkheim es un positivista, ¿sí? Siglo XIX. Si ustedes leen el texto de Argenti, el capítulo 2, se van a encontrar con que Durkheim aparece en el punto 2.2, y está entre paréntesis el periodo en el que desarrolla sus teorías, y es creo que es en 1895, no sé si es la fecha de nacimiento o la fecha, a ver, veámoslo, creo que es la fecha de nacimiento a la que se hace referencia, a ver. Nace en 1858, y acá se señala el año 1895,
como un año probablemente en el que escribe y desarrolla su teoría, ¿no? Y con lo cual es un autor del siglo, ¿de qué siglo? ¿19? Siglo XIX, ¿sí? Y eso es un sociólogo muy importante, positivista. Entonces, lo que me interesa es que ustedes identifiquen autores y los periodicen, pero no desde el punto de vista de cuándo nació y cuándo murió, sino desde el punto de vista de cuándo escriben las obras principales. Y por lo tanto, a qué periodo histórico, en qué periodo histórico se encuadran, teniendo en cuenta la categorización que hace Pardo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Ya vamos terminando, nos quedan poquitos minutos de clase. No, profe, yo por ahora no tengo nada. Bueno, la clase que viene, lo que vamos a hacer entonces es, por un lado, les voy a publicar las preguntas especiales para que respondan en una semana, por otra, que no van a tener nota. Por otra parte, vamos a trabajar con el texto de Piovani y Marradi. En particular, vamos a desarrollar el debate entre ciencias sociales y ciencias naturales, y vamos a ver la vertiente positivista y las vertientes alternativas al positivismo, ¿sí? Y esto es lo que vamos a desarrollar la clase que viene, y posiblemente parte de la otra vamos a abordar las críticas al positivismo. Pero la clase que viene nos vamos a dedicar fundamentalmente a desarrollar el positivismo en el marco de las ciencias sociales, ¿sí? Donde básicamente el positivismo lo que plantea es que las ciencias sociales deben tener y tomar como modelo a las ciencias naturales. Y en ese sentido se plantea la idea de monismo metodológico, es decir, que hay un solo método para abordar todas las ciencias. Y ese método, adivinen cuál es. Que Profe, ¿puede repetir? Que se le cortó entre medio. en el marco de la modernidad se plantea que hay un solo método para las ciencias sociales y las ciencias naturales. Si hay un solo método, adivinen cuál es ese método en el marco de la modernidad. ¿Monismo metodológico? El monismo metodológico plantea que hay un solo método. Lo que pregunto es, ¿cuál es ese método? Y el método que utilizan las ciencias naturales, Exacto, pero aplicado a todas las ciencias. exactamente. ¿Y cuál es el modelo que utilizan las ciencias naturales? El racional lógico, el matemático. Exactamente. Y además algo más te falta. Matemática, racionalismo, te falta algo más fundamental, que se lo olvidan Lógica. siempre. No. Se Lógica. olvidan ¿no? siempre de esto, y si se los voy a tomar en el examen. O sea, se olvidan siempre de un rasgo fundamental de la modernidad, además de la matemática. La matemática es como que ya la tienen instalada en su pensamiento como un rasgo de la modernidad. Pero hay algo más, que siempre se lo olvidan. Experimentación. Experimentación. O sea, el laboratorio, aparece el concepto de laboratorio en la modernidad. No se pueden olvidar de eso. Si se olvidan de eso, no entendieron el concepto de modernidad. Una de las características fundamentales de la modernidad con respecto a los periodos previos es no solamente que la matemática se empieza a pensar como la disciplina por excelencia para entender la realidad social, sino que además el experimento y el laboratorio aparece como una instancia a partir de la cual se alcanza la verdad. Si se olvidan de eso, está mal la respuesta. Se los voy a tomar en el examen final esto. Así que empiecen a repasar, porque si yo les pregunto cuáles son las características del conocimiento científico en la modernidad, y solo hacen referencia a la matemática, está mal. Porque el concepto de experiencia pasa a ser fundamental en la modernidad, y en particular pasa a ser fundamental el concepto de experimentación en un laboratorio, cosa que antes no estaba tan presente y no era predominante.
O sea que para el positivismo, las ciencias sociales deben seguir como modelo las ciencias naturales. En conclusión, ¿cuáles son las características del conocimiento científico en el marco de la modernidad? A ver si lo podemos repasar. ¿Cuáles serían? Lo que usted acaba de decir es matemática, Ujú. experiencia. Exactamente. La matemática, la experiencia. Dentro de la matemática, ¿qué tipo de formulación se plantea con la matemática? ¿El ideal de racionalidad plena? Eso también, Ah. eso también. Pero la matemática, ¿para qué se usa? Para Métodos deducción no para era. entender la naturaleza. Sí, pero ¿qué se formula con la fórmula La matemática? fórmula. Sí, Hipótesis. pero la fórmula, ¿qué plantea? Una hipótesis. Hipótesis. ¿Esa hipótesis qué característica tiene? ¿Se refiere a un aspecto de la realidad? ¿A una parte? ¿No era el método hipotético deductivo o algo así? No, no era el método hipotético deductivo. De hecho, no hablamos casi del método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es algo que se desarrolla en Marradi, que no tiene nada que ver con lo que venimos desarrollando. Lo vamos a ver, pero se desarrolla dentro dentro del texto de Piovani, eso, pero no lo venimos viendo hasta ahora. Yo lo que digo es, se usa la matemática, ¿no? La matemática plantea una fórmula, el experimentador, el investigador plantea una fórmula. La pregunta es, ¿qué representa esa fórmula? ¿Un aspecto de la realidad completa? ¿Qué representa esa fórmula? Una parte de la realidad. ¿Solo una parte? Eh, No, porque se aplica para todos los La gravedad, sujetos. la fórmula de la gravedad, por ejemplo, ¿a qué se refiere? ¿A algún objeto en particular? No, se aplica a todos los objetos por Se igual. aplica a todos los objetos. Por lo tanto, es una fórmula Universal. universal. ¿Y a qué llamábamos? ¿Cómo llamábamos esa fórmula de carácter universal? Tenía un nombre. Leyes. Enunciado. Leyes, Leyes. leyes. Leyes o enunciados legales, ¿sí? Leyes o enunciados legales. Con lo cual, lo que plantea la modernidad es la idea de que se puede conocer, pero además que se puede conocer la naturaleza a través de la matemática, y a su vez que la matemática se expresa fórmulas que representan a su vez un enunciado de carácter legal, es decir, un enunciado universal. Y a su vez, esos enunciados universales se abordan desde el punto de vista del laboratorio experimentos para poder analizar la consistencia de esos experimentos con esos enunciados universales y esas fórmulas. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hacen las ciencias naturales en la modernidad. Lo que plantean los autores positivistas es que las ciencias sociales tienen que hacer lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que plantea el positivismo. Así que la clase que viene entonces vamos a trabajar con precisamente el debate intrapositivista en el marco de las ciencias sociales. Bueno, Profe, sí. la clase que viene, o sea, ¿la semana que viene o el viernes? El viernes vamos a dar la clase. Ah, bueno, ok. El viernes vamos a dar la clase y ustedes el viernes mismo van a recibir las preguntas para responder en una semana. Ok, perfecto, profe. Ok, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, nos vemos entonces el viernes, ¿les parece? sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sube los apartados que faltaban y demás, ¿no? sí, yo ahora un ratito subo en el Classroom los apartados que faltaban. ¿Quieren que publique la clase o no es necesario, dado que fueron preguntas? De mi parte sí, si la puede publicar. Sí, Bueno, Sí. profe. perfecto. Las publico entonces. Si van a ver los videos, después si se quedaron con dudas o les parece que hay algo que hay que desarrollar, me avisan y lo vamos trabajando, ¿sí?
Genial, profe. Muchas gracias. Bueno, Dale. nos vemos el Chao, viernes. profe. Un Chau, beso a profe. todos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau, hasta profe. luego. Gracias por la clase. A ustedes. Bueno, nos vemos, chicos. Chau, hasta luego. Chao, nos vemos.